aún más violentos, vengativos, enojados, deprimidos, sin capacidad de vernos como sobrevivientes en este camino espinoso y sí como enemigos, desconfiados, un tanto paranoides y sobre todo incapaces de revalorar esta vida que, aunque a veces es dura, tiene su enorme belleza. La vida vale la pena de ser vivida a pesar de todo. Pero como la ilusión no es algo que muera fácilmente, ya lo sabemos, a veces quería pensar que sí saldríamos mejores, habiendo aprendido de la experiencia, revalorando los vínculos, siendo un poco más generosos, menos egoístas, pero no. En la mayor parte de los casos, aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, quizás se siente más caos que antes de la pandemia. La actitud de mucha gente es un tanto violenta. Las sonrisas de reencuentro fueron pocas y hoy casi han desaparecido. Parece que se ha olvidado lo que vivimos. Es como en los sismos. Todo mundo solidario, todo mundo ayudando y salvando la vida del semejante. Pocos días después, aquello queda en el olvido. Muy raro. Anhelábamos volver a encontrarnos. Hubo sensibilidad. Grupos de cantantes se unían desde sus espacios a cantar, a dedicar sensibles letras a los médicos, enfermeras, psicólogas, personal de salud en general, que aunque digan que no lo fueron, sí son héroes. De muchas maneras lo fueron. Arriesgaron su vida por nosotros y eso hay que agradecerlo siempre. Pero aquí hay un pequeño punto terrible. Fuimos el único país del mundo que atacó a sus médicos y a sus enfermeras por considerarlos personas que venían a transmitirnos casi propositivamente el COVID. Es una vergüenza. Hubo creatividad. La pandemia se dibujó, se pintó, se esculpió, se cantó, se recitó, se convirtió en obra en todas sus formas. Es que el humano puede destruir mucho, muchísimo. La guerra es solo un ejemplo triste y cruel de la maldad humana, de los intereses mezquinos que parecen estar por arriba de la vida. Pero también tiene la capacidad de construir, de crear belleza aún a partir de lo terrible. El eterno platónico no se deja vencer tan fácil por Tánatos, igualmente inmortal. Lo sabemos y lo leemos en la obra de Sigmund Freud, pero también lo vemos en la vida diaria. Quizá por eso escribimos este libro, para alejarnos del enojo que produce la impotencia, para no vengarnos con quien ni siquiera provocó esta crisis y que la sufría igual que nosotros, para no deprimirnos y quitar el sentido de vida que a pesar de todo vale. Y cada uno y una nos pusimos creativos, nos unimos, dialogamos y decidimos trabajar, dejar algo, alguna evidencia de este tiempo complejo y único que compartimos todos como humanidad. Cada una y uno decidió libremente lo que quería compartir. No hubo línea alguna porque lo que cada quien escribiera venía del corazón y no solo de la cabeza, ni del conocimiento, ni de la razón exclusivamente. No, decidimos hacer un libro sensible antes que nada. En este compartimos lo que vivimos, la forma en que nos identificamos con los pacientes, temerosos, desesperados, a veces tristes. La cruda realidad no daba para más. Pero como sabemos, escribir es un acto sublimatorio que nos facilitó un poquito la existencia. Nosotras, nosotros, ya nos ocupamos de escribir y, como les digo, nos ayudó el largo tránsito de esta crisis. Ojalá ahora, pasado ese tiempo y ya en esta normalidad de la que yo aún no encuentro lo nuevo, ustedes nos lean. Las cosas han cambiado, indudablemente, pero en general, no siempre, no para bien. Efectivamente, ahora hay otras formas de trabajar que no hubiéramos imaginado, y menos los psicoanalistas. De un día para otro cambiar el encuadre, tener una pantalla enfrente, que yo decía, Freud se volvería a morir, ¿no? Si viviera, volvería a caer muerto, ¿no? Pero sin embargo, tenemos cosas muy negativas, sobre todo a la población joven. A los niños les fue muy mal, porque tienen inhibiciones sociales, porque tienen una serie de problemas de aislamiento,
porque ayer apenas de una compañera de psiquicultura hablábamos de esta cubrebocas que ahora no se quieren quitar algunos porque les sirve como un filtro corporal, porque les tapa el acné, hoy sienten que les tapa el sobrepeso, o porque no se les ven los dientes chuecos y ahora ya es un pretexto, digamos, y por si las dudas uso el cubrebocas. A los jóvenes, a los niños los dejó bastante mal en muchos sentidos esta crisis, no a todos, porque además de todo no tuvieron cierres. Algunos permanecen, algunos niños de primaria, secundaria, preparatoria en la misma escuela y un día no hay esta recepción, esta graduación con todos sus compañeros, no se volvieron a ver. Son duelos verdaderamente difíciles. Quiero ahora mencionar unas ideas generales de cada uno de los capítulos que componen este libro. Comenzaré con el de Michelle Charlier, aquí presente. Ella escribió un capítulo muy valioso para pensar la psicopatología, las patologías que encubrió la pandemia, así lo intituló. Y sí que quedaron muchos conflictos psicológicos encubiertos durante la crisis sanitaria. La vuelta a la vida de antes los develó con claridad. Aquí los tenemos. A algo de esto me refería con lo que decía antes de no haber aprendido de la experiencia y también a un aspecto importante que marca Michelle en su escrito. Muchos aspectos patológicos quedaron en esta crisis sanitaria normalizados. De hecho, eran actividades que dejaron de ser patológicas de momento y en realidad podían ayudar a salvar la vida. Higiene extrema, obsesión. Quedarse en casa estrictamente, fobia social. No acercarse a los demás, paranoia. En ese tiempo, ni obsesión, ni fobia, ni paranoia. Pero hoy, quien sigue ahí deja ver que la pandemia le vino bien. Diríamos en forma coloquial que su patología se disimuló y hasta quedó compartida y avalada. Muy interesante. Gracias, Michelle. Tenemos también el trabajo de Jessica Mezquita, yucateca. Hicimos 4 yucatecos y 4 de la Ciudad de México. En su capítulo Atravesando la pandemia, reflexiones sobre la clínica de lo traumático, Jessica nos comparte su experiencia clínica de manera amplia, clara, profunda, pero también conmovedora en la experiencia con sus jóvenes pacientes. El escrito Los años que vivimos en peligro de Berta Loret de Mola no permite al lector alejarse del texto. La pluma de Berta es elegante, empática. Igual que casi todos, ella se despidió de sus pacientes pensando que en 2 semanas estaríamos nuevamente en el consultorio. Era una cosa rápida, decía ella. Qué sorpresa nos llevamos cuando nos dimos cuenta que pasaron no 2 semanas, 2 años para poder volver a nuestros consultorios y a encontrarnos. La autora reflexiona y comparte desde su lugar de psicoanalista y también como individuo su vivencia. Esperanza Pérez de Pla, la enorme Esperanza Pérez de Pla, a quien tenemos la fortuna de tener en este libro, presentó la clínica virtual de niños y adolescentes durante COVID-19, sus aplicaciones y dificultades. La experiencia de la doctora Pérez de Pla es evidente en este escrito. Ella nos comparte de manera generosa el proceso psicoanalítico de Nina, sus historias, sus dibujos, sus temores, y también a T, joven con rasgos autistas. Solo un profundo estudio, experiencia y dedicación de toda la vida al psicoanálisis y a la clínica hacen posible llevar adelante estos difíciles casos y más aún en situaciones excepcionales y complejas. Yo agradezco en particular a la doctora Pla, con tantos años, nada más como más de 80, dedicada a todo esto y enseñándonos a muchos, mucho. Diego López nos comparte uno de los casos clínicos que llevó. Marina, espinoso camino el que tuvo que recorrer con ella y además de lidiar con la delicada situación, la familia y tantas otras cosas. Había que hacer frente a la tecnología que, como sabemos, ni tiene palabra de honor y, siendo sinceros, muchos ni tenemos gran experiencia en estos asuntos. Diego nos lleva al lado oscuro de la pandemia y nos pasa a la creatividad y a la esperanza. Miguel Sandoval reflexiona en torno al papel del psicólogo en el contexto de la pandemia. Pone el acento en las instituciones de salud pública con sus 35 años de experiencia en ellas y nos lleva de manera magistral a los complejos problemas con los que nos podemos encontrar en la búsqueda de atender pacientes y hacerlo de manera ética y correcta. Es que más que intereses, los psicólogos, psicoterapeutas y psicoanalistas
debemos estar atentos al estudio, a la lectura, a la supervisión clínica y además, en este caso, a reflexionar de manera amplia y profunda sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo desde el vértice psicoanalítico, con el fin de ampliar nuestro horizonte y comprender de qué manera impacta lo que ocurre en el mundo externo al mundo interno. Más aún cuando durante esta grave pandemia que atravesamos no nos quedó otro remedio que irnos a vivir al mundo virtual. El trabajo de Eileen May versa sobre un tema por demás interesante. Se intitula Todos juntos compartiendo el mismo espacio. Eileen nos habla de las graves consecuencias psíquicas que esta vivencia tuvo, del dolor mental que no pocas veces produjo precisamente darse cuenta de las dinámicas familiares que se mantenían ocultas, no vistas o negadas, de síntomas de algún familiar que él o la paciente no sufrían directamente porque gran parte del día las personas la pasamos fuera de casa hasta antes de marzo de 2020. En ese momento, irremediablemente, había que enfrentarse a todo aquello negado o definitivamente oculto. Mi trabajo, como casi siempre, tiene un corte psicoanalítico, social, histórico y quizá el toque de algo político. El carácter mortífero de la repetición ominosa. Y es que no podemos dejar de preguntarnos por qué cada 100 años, 1720 peste negra, 1820 cólera, 1920 gripe española, 2020 COVID-19. De paso recordé nuestro repetido sismo de los 19 de septiembre. Ya cuando se acerca el mes patrio, andamos deseando pasar del 18 de septiembre al 20, saltándonos el 19 por los sustos que pasamos. Terminaré con esta frase de Lacan porque considero que nuestro empeño en la escritura de este libro tuvo que ver con el reconocimiento de que este tipo de acontecimientos y vivencias no pueden comprenderse con una mirada fácil y superficial. Hay que ir por senderos, a veces estrechos, transitar a lo que subyace a lo fenoménico si queremos ver más allá. El gusto por el escollo es el ornamento de la perseverancia en el ser. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me voy a salir un poco del puro estilo de lectura psicoanalítica en relación a los trabajos. Les voy a platicar un poquito más de cómo se dio la idea de hacer este libro y cómo lo fuimos construyendo, ¿no? Como les decían, yo estuve 16 años trabajando en el Hospital Juárez, 10 años como jefa de la unidad de salud mental, y ya había decidido irme del hospital por cuestiones personales, y justo en enero del 2020 me acuerdo perfecto cómo entro a una entrega de guardia. Siempre entrábamos en las entregas de guardia a los jefes de servicio, que es donde se dice qué pasa en el hospital, nos ponen al día para tomar ese día en el hospital, y empezó a hablar una cosa en China que se llamaba COVID-19 y que era una pandemia y que probablemente iba a llegar a México. Yo como súper incrédula de qué es eso. Y entonces decía el jefe de residentes, tenemos que prepararnos para la llegada de esa pandemia a México. Yo dije, ¿cómo llegar a México? ¿Y por qué nos tenemos que preparar? Todos preguntábamos un poco qué es ese bicho, qué es ese virus, de qué se trata, y nadie comprendíamos el alcance al que iba a llegar. Yo me fui del hospital en enero y ya estaban preparando los sitios, porque el Juárez fue un hospital COVID que se dedicó exclusivamente a recibir a gente con COVID en esa época. Estaban preparando ya las salas para aislar. Y entonces llega marzo, y en marzo en la Ciudad de México el primer caso de COVID. Ahí todo el mundo empezó a entrar en pánico y nos preguntábamos qué hacer. Debo de admitir que teníamos que decidir en lo personal cómo íbamos a actuar, pues porque las medidas de seguridad sanitaria estaban un tanto inciertas. Nadie sabíamos bien en qué momento íbamos a dejar el consultorio, si teníamos que aislarnos o qué íbamos a hacer. Todo el mundo puso el peso en la salud física. ¿Cómo nos vamos a proteger? Y empezaron las campañas de la sana distancia y de su sana distancia y todas estas cosas en donde sabíamos que no nos podíamos acercar a las personas. Pero ¿cómo se dejó de lado la salud mental? Por lo menos en el inicio. No dimensionamos que nuestras casas se iban a convertir en un lugar en donde 24/7 íbamos a convivir
con personas que a lo mejor veíamos 4 horas, 3 horas o 2 horas al día. Y de pronto se convirtieron las casas en gimnasios, oficinas, consultorios, restaurantes, escuelas, etc. Todo el mundo pensamos, por fin, un descanso, una pausa, no tendremos que salir. Pero de repente no vimos cómo estábamos metidos con personas a quien asegurábamos conocer y no teníamos ni idea de quién eran. La violencia en casa subió un 180% en el mundo, los suicidios 200%, no consumación, pero sí ideación, porque no estábamos acostumbrados a estar metidos. Pensábamos que el estar sin el tráfico, etcétera, nos iba a aliviar. ¿Y cómo nos dimos cuenta en ese momento la importancia que le ponemos al mundo externo y lo tan abandonado que está el mundo interno? Aparecieron estos temas de la mente. Principalmente llegaron las Olimpiadas. Estas Olimpiadas, súper atípicas, evidentemente, que nadie fue, no había público, y una de las gimnastas más importantes del mundo, Simone Biles, dijo: me declaro incapaz de poder concursar. Tengo enormes y fuertes crisis de ansiedad y no puedo concursar. Ahí todo el mundo dijo, no se rompió un pie, no había una fractura física, entonces ¿qué es eso de la ansiedad? Y empezaron a darle una enorme importancia a la salud mental, por primera vez. Nosotros, los psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas, teníamos que empezar a pensar cómo íbamos a emigrar nuestros consultorios a lo virtual. Ya no íbamos a estar presencial con el paciente. Las fantasías del paciente ya no iban a tener que ver con un diván y lo que veían frente al diván, una ventana, un árbol, un cuadro, sino en dónde me está viendo mi analista. ¿Estará en su cuarto? ¿En qué lugar de su casa? ¿Habrá más gente escuchándonos? ¿Quién estará ahí donde está esta persona? Y las fantasías corrieron por otro lugar. Pero lo más difícil para nosotros fue reprimir lo propio para poder escuchar la historia de las angustias, de las tristezas, de la soledad que estaban atravesando muchos pacientes. Quitarnos de ese lugar de tener miedo, porque por supuesto que teníamos, tener ansiedad, porque por supuesto que no sabíamos qué iba a suceder, para escuchar cómo los pacientes desde sus propias historias iban a introyectar esta pandemia y qué iban a significar para ellos. Fue un trabajo sumamente difícil. Platicando con Lourdes en la pandemia de estas situaciones tan complejas y de cómo estábamos viviendo los de este lado, el mundo psi, toda esta situación, me dijo, oye, ¿por qué no escribimos un libro? Y yo, sí, cuando quieras, claro. Pero no sé, o sea, hay que recordar que lo que dice Lourdes realmente lo aplica. Juntó un grupo de psicoanalistas y empezamos a decir, escribamos desde nuestra trinchera, cómo lo vivimos nosotros, cómo vivimos las crisis de nuestros pacientes, el estar ahora viéndolos de manera virtual, porque efectivamente ya se veían, pero se veían pacientes de otros países, no pacientes que vivían a cuadras o a calles de donde el consultorio estaba. Entonces de repente empezamos a pensar que el impacto que estaba teniendo en la psicología de las personas que nos dedicamos a la psicología, toda esta situación de la pandemia. Nos juntamos 8 psicoanalistas de Mérida y de México para poder darle palabra a toda esta situación que pocos entendían y que nosotros estábamos sintiendo pues de una manera muy impactante. Empezar a escuchar cómo los pacientes estaban asustados porque no sabían qué hacer, los hospitales estaban abarrotados y decían, es que si enfermo, ¿a dónde voy a ir? Y si estaban hospitalizados, no los podían ver a sus pacientes, estaban aislados. Y si desafortunadamente los pacientes o los familiares de los pacientes fallecían, se los entregaban en una, literalmente bolsa, que ni siquiera podían verlos. Ni siquiera podían ver si esa persona que estaba dentro era el familiar o no. Freud habló de duelo y melancolía. Para nosotros poder elaborar un duelo tenemos que hacer ciertos rituales y dependiendo de las religiones, la misa del cuerpo presente, tengo que ver a la persona. Los 9 días de estarles
novenaria, en donde tenemos que ir elaborando juntos con los familiares cómo nos sentimos, etcétera. De repente estaban los crematorios abarrotados, llenos de bolsas, en donde se supone que estaba nuestro familiar, pero que nunca pudimos volver a ver. Una de las pacientes que más me marcó a mí en el hospital es una mujer que estuvo en el movimiento del 68 y su hermano desapareció. Ella vino a consulta conmigo porque no podía soportar la fantasía y la idea que tenía de estar su hermano desaparecido. Y constantemente me decía, hubiera preferido verlo muerto o saber que estaba muerto a pensar que está desaparecido. Todas estas personas del COVID estaban desaparecidas. No teníamos certeza que realmente eran ellos. Nos contaban sus angustias, nos contaban sus preocupaciones y por supuesto tocaban las propias de qué vamos a hacer si algo nos sucede a nosotros, de la angustia de decir, es que si me enfermo, ¿qué hospital voy a ir? Y la verdad es que, como acaba de decir Lourdes, nos solidarizamos de una manera increíble a nivel mundial, increíble. En la pandemia surgieron canciones, entre vecinos nos hablábamos a gritos, empezamos con las pantallas para podernos ver en la distancia. Todo eso generó tal nivel de cercanía y de humanización y solidaridad que yo, ilusoriamente, pensé que saldríamos de la pandemia transformados, que saldríamos de la pandemia cuidando mucho más al otro, más empáticos, más solidarios, y tristemente vi que no fue así. Salimos de una pandemia en una situación de unas guerras indecibles y de una violencia que vemos en la calle y que vemos entre las personas que a mi parecer no ocurría antes para nada. La pandemia cobró un significado muy distinto dependiendo de las generaciones. No fue lo mismo para los niños que para los adolescentes que para los adultos. Los adultos lo tomamos, o adultos mayores, los adultos los tomamos un poquito con más serenidad, entendiendo que iba a ser un proceso. Me acuerdo muy bien cuando decidimos, porque la verdad fue decisión individual de cada quien, cuándo íbamos a cerrar el consultorio en presencial para irnos a virtual. Y una paciente mía, que es doctora, le dijo, bueno, yo creo que nos vemos en un mes, ¿no? O sea, la pandemia nos van a aislar, yo creo que un mes. Ella, que iba a estar dentro de las brigadas del COVID, me dijo, ay, Michelle, creo que esto va a durar muchísimos meses más. Y yo estaba realmente incrédula, yo no lo podía creer, que nos íbamos. Y de ese mes, como dice Lourdes, ¿no? De 2 semanas, se volvieron 2 años aislados. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque pensamos que este tema ya pasó. Y para nada, este tema tiene unas consecuencias brutales. Porque si bien acabó o se controló la pandemia del COVID, aparecieron pandemias muchísimo más graves, de las cuales hablaré más adelante. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan, la primera vez que salieron al súper, a la farmacia o lo que sea, parecíamos locos, con guantes, cubrebocas, lentes, camisas de manga larga, en el súper, nadie se quería acercar a las otras personas, llegábamos a casa, te desvestías en la entrada, todo lo que comprabas era una higiene absoluta y total, y esa situación se normalizó. ¿Quiénes para nosotros en esa pandemia eran los locos? Los que no traían cubrebocas, los que no traían guantes, los que se acercaban a las personas, esos eran los locos. O sea, normalizamos una situación completamente atípica y no estábamos dimensionando el impacto que iba a tener. El adulto se acostumbró un poquito más a entrar en esta dinámica. Empezamos a ver cómo trabajar, los espacios en la casa se empezaron a dividir, pero los niños y los adolescentes cuartearon por completo la posibilidad de entrar en un mundo exogámico, del mundo endogámico, en donde ellos tienen que salir forzosamente para conocer y socializar, quedó anulado. Y aprendieron a comunicarse por medio de una pantalla, pero esa pantalla no los obligaba a tener la cámara prendida. Entonces a veces estaban dormidos, no estaban en donde sea, menos en donde tenían que estar. Sin embargo, se sintieron profundamente protegidos por esa dinámica y por esa situación. ¿Y con qué nos estamos enfrentando ahora? Con una imposibilidad de poder socializar, con una situación en donde los vemos en restaurantes, en los recreos, enfrente de la pantalla. No hablan, no juegan. Cuando los ponemos en el consultorio, en terapia de juego, a jugar, ay, no tienes una pantalla, no tienes un iPad, no tienes un celular, no me puedes enseñar algo.
tremendamente grave. Una mamá, paciente mía que tengo, su hija le dice: te suplico que no me lleves a la escuela, por favor, que sea en línea. Las personas adultas no queremos ir a trabajar, queremos home office. Y entonces la pandemia la que les hablo se llama soledad. Ya no hay que interactuar, ya no hay que conocer a las personas. Estamos en un mundo en donde este vínculo uno a uno ya no está cuidado, muchísimo menos protegido y muchísimo menos con la capacidad de construcción. Por eso las relaciones son, decía Bauman, líquidas, o sea, no se sostienen con nada. No hay que trabajar para ellas, porque si termino con esta persona, pues empiezo con este, y ahí las miles de plataformas para conocer a las personas que no implican ninguna construcción, muchísimo menos trabajo en la intimidad. Pero bueno, hablando de la pandemia, a mí se me ocurrió este tema, ya les dijo Lourdes como un breve resumen de lo que cada uno hablamos en el libro, pero a mí se me ocurrió lo de las patologías que incluyó la pandemia, porque nuestros pacientes llegan con nosotros con una necesidad enorme de una escucha sobre su sintomatología. Sintomatologías obsesivas, fóbicas, depresivas, paranoides, psicosomáticas y de muchísimos tipos, para poder disfrutar un poco más y tener una mejor calidad de vida. Se empieza a tratar de elaborar y de trabajar sobre esas sintomatologías, pero de repente llegó la pandemia y todas se normalizaron. Si estabas triste, pues obvio, por la pandemia. Si estabas angustiado, pues obvio, por la pandemia. Si estabas fóbico, si estabas paranoide, si estabas obsesivo, todo tenía que ver con la pandemia. Todas estas psicopatologías se normalizaron durante toda esa época y entonces fue muy duro trabajar lo que significaba eso, porque estaba reforzada y respaldada por una pandemia que nos estaba azotando. Pero llegó el 2020, por ahí de mayo, junio. En ese momento, la vacuna. Todo el mundo, bueno, 2021, perdón. Todo el mundo muy esperanzado, unos tantos que pensaron que nos iban a poner un chip y que íbamos a explotar y cosas fuera de la realidad importantes, pero casi la mayoría pensando que eso nos podía empezar a ayudar a salir. Y se habló de la nueva normalidad. Empezamos a pensar cómo va a ser esa nueva normalidad. Iremos a reconstruir los vínculos, volveremos a salir y el mundo será como antes. Y entonces empezamos la terapia presencial. Muchos pacientes aceptaron, otros muchos no. Se querían quedar en casa, querían seguir siendo protegidos por esa pantalla que de alguna manera impedía que los viéramos en su completud, en la posibilidad del lenguaje no verbal, movimientos y las fantasías que se pueden desplegar dentro del consultorio. Pero conforme fueron aceptando estas psicopatologías, otra vez los limitaban, otra vez fueron emergiendo, otra vez se fueron preguntando qué van a hacer y cómo le van a hacer con eso que significaba, pero un tanto todavía como sostenidas por la post-pandemia. Y de repente nos empezamos a preguntar a qué mundo estamos saliendo. Y yo, en lo personal, me sentí muy desilusionada de que toda esta solidaridad y toda esta posibilidad de pensar que íbamos a cuidarnos más los unos a los otros, pues fue absolutamente erróneo y salimos a un mundo muy violento, intolerante. La situación intolerante es completamente, se ve con muchísimo más fuerza. Y empecé a preguntarme, salimos a otras pandemias, los youtubers, los tiktoks, la pantalla, el celular y sobre todo la soledad. Sí estamos en un mundo diferente, porque nos acercó enormemente con todo lo que es la tecnología. Nos abrió la posibilidad de acercar a los que están lejos, pero desafortunadamente alejar a los que están cerca. Ahora veo con muchísima tristeza cómo la gente se comunica por mensajes, no se comunica por medio de la palabra. La palabra está en desuso. La palabra es una herramienta que ya no se está utilizando. Y nosotros, como psicoanalistas, tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo en este mundo, en donde la pandemia del virus ha terminado, pero donde nos están inundando muchísimos otros más virus que no se están pudiendo visibilizar de la manera en lo que son exponencialmente. Ver cómo de repente programas absurdos y vacíos
son los que llenan las cabezas de estos niños y empiezan a imitar y a hacer lo que la pantalla les dice en vez de poder desear. El deseo está completamente anulado, el deseo es lo que el otro me dice que tengo que ser, y entonces hay un enorme valor a lo que tengo y no a lo que soy. Y por eso creo que debemos de pensar muy bien hacia dónde vamos a dirigir nuestro quehacer dentro de la terapia. A mí la pandemia en el diván me ha ayudado mucho a comprender, para así intentar de descifrar los significados de las nuevas pandemias que nos traen. Yo le agradezco muchísimo a Lourdes por haberme invitado a escribir esto, porque la verdad me dio como mucho contexto de cómo me estaba sintiendo yo. Sabemos que en cualquier lectura, en cualquier paciente y en cualquier conferencia hay una parte nuestra que se expone y una parte nuestra que nos ayuda también a entender cómo lo estamos viviendo. La pandemia en el diván me ayudó muchísimo a tratar de entender lo propio para entonces poder darle palabra o darle escucha al que estaba enfrente de mí. Y bueno, la verdad es que sí los invito a leer un libro de esta magnitud, porque muchísimas investigaciones salieron, muchísimas cosas alrededor del virus, desde que salió de un murciélago, ¿no? Yo pensaba en ¿cómo se llama? Drácula, ¿no? Si salió de ahí, o de dónde había salido y por qué lo sacaron, pero no nos pusimos a pensar cómo lo vivimos todos los que nos dedicamos a este mundo, y que me parece que tuvo un impacto brutal en cada uno de nosotros. Necesitamos entender cómo le damos muchísimo más importancia al mundo externo que al mundo interno, y ese mundo interno, la pandemia del diván hace la propuesta de poderlo escuchar. Muchas gracias. Bastante interesante, sobre todo porque es una experiencia que ahí sí todos compartimos. Y pues es el momento ahora de preguntas, comentarios. ¿Quién guste? Yo les agradezco porque nos dan ahora un vistazo de, no como el paciente, sino como nosotros analistas, escuchar a los pacientes y todas esas complicaciones, ya lo mencionaba, ¿no? Que ahora también yo agregaría un poco más como a las crisis de identidad, como a la inmediatez en estos chicos que todo lo quieren rápido, o inclusive a los adultos, ¿no? Que llegan a los consultorios y dicen, yo vengo aquí para ver qué me pasa, pero pareciera que lo quieren en dos entrevistas, ¿no? Ya ni siquiera llegar a un análisis, a una entrevista o a dos entrevistas preliminares, ¿no? Entonces creo que la pandemia vino a cortar muchas cosas, vino a romper el psiquismo de cada uno de nosotros de manera brutal, pero al mismo tiempo el análisis o lo que nosotros apostaríamos es reconstruir como ese mundo simbólico, ¿no? Por medio de la palabra, y llevarlos a una situación de lo real que lo vayan simbolizando más. Pero a mí también me gustaría preguntarles cómo ustedes manejaron la transferencia con los pacientes en virtual, porque es totalmente diferente uno que trabaja en consultorio a, por ejemplo, estas nuevas tecnologías que ya hay pacientes de otras ciudades o de otros estados, ¿no? Que ahí pues es imposible que le digas, pues te espero aquí en el consultorio, pero desde su punto de vista técnico, de la experiencia y personal, ¿cómo manejaron la transferencia de manera virtual? Pues yo creo que tuvimos para empezar que hacer otro cuadro que no conocía ni el paciente ni nosotros, nada o poca gente, ¿no? Quien hacía terapia en línea era simplemente porque el paciente vivía en otro lado, pero jamás aquí. Entonces me parece que efectivamente hubo que trabajar de otra manera, porque nosotros no decimos nada de nosotros mismos al paciente y tal y tal. Sin embargo, de eso, como dice Michelle bien, es que el paciente se metió a nuestra casa y nosotros a la suya, para empezar. Entonces, ¿no habrá alguien ahí que sea los pacientes? ¿No será que están incluso, pues, quién sabe quién, y me están oyendo mis historias? O sea, esta transferencia, esta desconfianza, todo, hasta que todo se fue calmando un poco, se hizo lo que llamamos un encuadre interno.
puede cambiar todo afuera, pero mi posición de analista se queda aquí, buscando escuchar lo que le está pasando al paciente, pudiendo responder a veces a sus desconfianzas o diciendo qué te haría pensar que yo tendría a alguien escuchándote, ¿por qué haría eso? ¿No? ¿Para qué haría eso? Entonces me parece que este encuadre interno no debió cambiar, nuestras angustias nos las tenemos que llevar a otro lado, y desde el punto del análisis clásico nosotros no podríamos haber estado compartiendo, sí, pues yo también, pues no, tal vez mucha gente que perdió lamentablemente a parte de su familia o tal, pues no le quedó de otra más que interrumpir, y bueno, casi se daba por quedaba muy claro que algo había ocurrido y que no podía en ese momento el analista estar atendiendo por su propio dolor. Pero cuando nos lanzábamos a atender y estábamos tomando esta experiencia a riesgo de todo porque no conocíamos nada, pues no había de otra más que hacerlo de siempre, escuchar, tomar lo que venía, registrar lo que me está produciendo, no para devolver obviamente, sino para tratar de comprender y ampliar el horizonte. Yo creo que es eso. Y yo añadiría nada más, darle un poquito a la realidad también a la fantasía, porque me acuerdo perfecto, tengo una perrita, ¿no? Y entonces estaba yo en sesión y mi perrita tomó agua y se oía y mi paciente se quedó así y empezó, ¿qué es eso? Y yo a mi perrita, o sea, no le puedo decir, ¿y tú qué te imaginas? O sea, sí hay que darle como realidad un poco a esa fantasía, porque sí, pues evidentemente oían cosas distintas, veían cosas distintas nosotras mismas. Y también me tocaron personas, pacientes que me enseñaban la casa, ¡ay, mira, este es mi cuarto! Y pues es como muy, sí, es diferente, además de tener la consulta en un lugar seguro, como es el consultorio, ahora tenerla en el lugar en donde se originan muchos de los problemas de los pacientes, que son sus casas. Me acuerdo incluso que un paciente mío tomaba la consulta en el baño, porque no tenía dónde tomarla, y no quería perderla, entonces la tomaba en el baño. O sea, como en una situación pues también muy diferente y muy comprometedora, pues entonces nos tuvimos que meter también en el mundo real, o sea, estábamos en la realidad psíquica, sí, pero también en la fábrica, ¿no? Que se opera diferente del consultorio. Pero creo que todo eso ayudó mucho también a integrar una experiencia en donde nos acompañamos todos y a pesar de todo seguimos juntos. Bueno, estábamos tan angustiados todos que recuerden que hubo muchos cursos que se dieron en ese momento con respecto a la novedad de ver a la gente así, y esto del encuadre interno apareció y la posibilidad de qué iban a hacer los pacientes. Hay gente que vive en un pequeño departamento, son padre, madre, los hijos y a veces los abuelos, que es muy común en nuestro país. Entonces viven 6, 8 personas, pero no se nota porque salen todo el día, salimos todo el día. Pero a la hora que estás todo el día ahí, obvio la violencia doméstica, obvio el pleiterío por en qué espacio, ¿no? Me acomodo yo porque el niño está tomando la clase. O sea, fueron cosas totalmente sorpresivas, novedosas, que tuvimos que tomar pues al vuelo, o sea, nos juntamos mucho, no sé, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento, ¿a qué me inscribo para ver quién me dice algo? Me surge una pregunta. Antes, bueno, nos decían que el psicoanálisis no se podía, no era psicoanálisis, si era a distancia, ¿no? Entonces pasa esto de la pandemia, no hubo encuadres, es necesario y funciona, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? ¿Sí? Porque muchísimos psicoanalistas ya no tienen consultorio, ¿sí? Y se quedó esa virtualidad y es más, a veces los pacientes dicen, es que prefiero en línea, ¿no? O uno como paciente le pide presencial y le dice, es que no tengo consultorio y me funciona perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fue emergente, fue necesario, funcionó, pero ¿qué pasa ahorita ya? Pues yo creo que es precisamente esta parte en donde hay como un escudo ahorita con una pantalla. Les digo, la nueva pandemia, como ¿quién eres con el frente de esa pantalla? ¿No? Me han pasado que conozco a los pacientes en pantalla y a la hora de verlos presencial, la dinámica es completamente distinta, incluso físicamente somos distintos y que se hace como una brecha, un trabajo pues diferente, ¿no? Yo no considero, porque sí tengo pacientes de otros países que trabajamos muy bien, muy bien, no considero que sea una limitante para el trabajo analítico. Sin embargo, sí considero que
a veces como que poner demasiadas las cosas en la pantalla te tienes que cuestionar por qué. O sea, ¿por qué no estás teniendo el consultorio? ¿Por qué no estás queriendo ir a presencial? ¿Por qué estás queriendo tener todo virtual? Creo que también ahí habría un cuestionamiento importante. Yo creo que de hecho fue necesario. Ahora con esto pues se quedaron pacientes del extranjero, por eso decía, aportó en el sentido de que hay otra forma tenemos posibilidad de trabajar de otra manera. Sin embargo, de eso siempre hay que considerar que en lo posible, lo presencial, la presencia del otro, verlo, ¿no? Verlo entero, verlo, oler, ver, escuchar de otra manera, me parece que es sumamente importante y que en la virtualidad lo que falta es el cuerpo. Y este cuerpo es muy importante, muy. Yo no contaré obviamente todo el caso clínico, pero empecé con un paciente que tenía sobrepeso, ¿no? Y entonces siempre de buena onda, siempre quiere saber qué en la pantalla. Sin embargo, de eso el día que le dije, yo no me había percatado mucho del sobrepeso, pues la puedo aclarar y así. Entonces el día que, bueno, vamos al consultorio y realmente lo estaba conociendo, en ese día estaba como muy molesto y entonces me dice, bueno, pues para una primera vez la verdad no traigo muy buenas noticias, porque ayer agarré el control y me dio tanto enojo con mi esposa por quién sabe qué, que lo aventé y rompí la pantalla, ¿no? Aventó el control y rompió la pantalla. Le digo, tú estás muy enojada porque acabamos con la pantalla, parece, y porque aparece su cuerpo, y dice, es que no me conocías, pues no, o sea, no adivino para saber qué había de acá para abajo, y sí, estaba enojadísimo y dice romper con la pantalla, ya lo tomó, ha sido muy difícil para mí. Desde ahí como que todo fácil, porque al final de cuentas muchas veces, incluso ayer no se hablaba de eso, ¿no? Ayer teníamos en Psique y Cultura una conferencia que fue muy interesante, en línea. No es lo mismo, no se quita lo interesante, pero no es lo mismo aquí, de vernos, de tocarnos, de hablar allá afuera, de convivir un poco, de reírnos quizás. A veces estás dando una conferencia para puras casillitas que dicen Luis, Pedro, Juanita, hasta te sientes psicótico. Aquí eres toda de repente una voz, ¿no? Una mano, pues esa mano, ¿quién es? No, pues yo soy Rosita, ¿no? Pues no podría aprender, no porque está en pijama. Entonces es una cosa muy extraña, me parece un poco fóbica, me parece también como de yo con la comunidad, ¿no? Y ya me quedo así, no pagorrenta, bla, bla, bla. Sí. Pues muchísimas gracias, creo que nos han dejado bastantes puntos para seguir profundizando la cuestión esta de las nuevas pandemias, ¿no? Que se han creado y que somos parte de esta situación a nivel mundial, a nivel de este país. Muchísimas gracias. Y pues les invito a que compremos el libro, lo están vendiendo en la parte de abajo. Y ahorita creo que tenemos que ir al auditorio para dar la